Muy buenos días, señoras y señores. Muy estimada Procuradora General de la República, muy estimados secretarios, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, muy estimada Procuradora Social de Víctimas de la Violencia, muy estimado doctor Luis García López Guerrero, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy estimado señor Martín, presidente de SOS, Alejandro Martín. Señoras y señores, nos hemos reunido en un acto de la mayor solemnidad y trascendencia para la vida del país, porque estamos dando a conocer a la ciudadanía que el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación y entran en vigor los protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de evidencias y la presentación de los detenidos ante las autoridades. Estos protocolos, presentados en cumplimiento a las recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y presentados también en cumplimiento a la instrucción que di en la pasada entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, derivan del convenio firmado por las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, así como por la Procuraduría General de la República. Este convenio tiene un objetivo fundamental: fortalecer la protección integral de los derechos humanos en las acciones de la autoridad. Con ello, estas dependencias cuentan ahora con una base legal mucho más sólida para seguir realizando sus tareas como hasta ahora lo han hecho, con apego a la legalidad y con respeto a los derechos de las personas. La seguridad es un derecho fundamental. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el año pasado, hace necesario que se establezca un marco jurídico que permita garantizarlo con respeto irrestricto a los demás derechos. Por ello, es que hoy se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los protocolos a los que nos referimos. Sin seguridad no es posible ejercer cabalmente las libertades que consagra la Constitución. Eso lo sabemos los mexicanos. Sin seguridad no hay actividad económica, sin seguridad no hay crecimiento, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay tranquilidad para las familias. Y por eso los mexicanos hemos iniciado un esfuerzo, una lucha decidida para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública del país, y en esta lucha la participación de las fuerzas federales ha sido enormemente relevante. Desde el principio hemos estado plenamente conscientes de que en ningún momento es permisible proteger un derecho ciudadano violentando otros derechos. Y por eso hemos dado esta lucha dentro del marco del derecho que nos brinda nuestro régimen democrático. Los protocolos que hoy damos a conocer a la ciudadanía responden a la necesidad de contar con ordenamientos mucho más claros, mucho más explícitos para cada dependencia y para quienes son sus agentes. En estos lineamientos se puntualiza cómo y en qué circunstancia puede y debe usarse la fuerza del Estado en contra de infractores de la ley, presuntos delincuentes, y las condiciones en que deben presentarse los detenidos ante las autoridades ministeriales y judiciales. De la misma forma, se establece la manera en que deben ser tratadas las pruebas y evidencias encontradas, para que los jueces tengan elementos suficientes para imponer las sanciones que los criminales merecen. Quiero referirme a algunos de estos puntos en particular. En primer lugar, hoy se publican los protocolos para el uso de la fuerza de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina, así como de la Procuraduría General de la República. Con estas directivas, los policías federales y ministeriales, así como nuestros soldados y marinos, tendrán guías puntuales
para su actuación en los enfrentamientos con los criminales o cuando son precisamente objeto de agresiones directas o en enfrentamiento por parte de estos. El uso legítimo de la fuerza para la protección y la defensa de los ciudadanos corresponde al Estado. Eso lo debemos subrayar y está debidamente establecido en la Constitución. El uso legítimo de la fuerza para la protección de los ciudadanos y del cual el Estado tiene el monopolio debe estar también debidamente regulado. En las directivas que hoy se presentan, se establecen aquellos casos y aquellas condiciones en que la fuerza debe ser utilizada y además con principios muy claros que se refrendan en los protocolos. El principio de legalidad, el principio de oportunidad, el principio de racionalidad y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. De esta forma, la fuerza pública será utilizada en la magnitud, en la intensidad y en la duración que sea requerida en cada caso, en que sea necesaria en cada caso, y dependiendo de la amenaza a la que los policías, los soldados o marinos se estén enfrentando. En todo momento se privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen el uso de armas letales. Frente a la violencia de los criminales, el Estado responde con fuerza legítima y con total respeto a los derechos humanos, aplicando las herramientas legales que ofrece la democracia. Se trata de protocolos que guardan el equilibrio debido para que también, así como se establece el principio de darle prevalencia a las acciones disuasivas y preventivas, también la acción en la cual las fuerzas federales son objeto de agresiones por parte de los criminales no encuentren a nuestros soldados, marinos y policías indefensos o a merced de la violencia de los criminales. Quiero destacar también que estas directivas obligan a los servidores públicos encargados de la seguridad a rendir informes detallados sobre su actuación, a partir de los cuales se pueda realizar una evaluación certera de las circunstancias y la necesidad de las acciones emprendidas. México tiene un compromiso inquebrantable con la legalidad y con los derechos humanos. En segundo lugar, hoy se emiten también los protocolos para la detención y puesta a disposición de personas de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública. Cada vez que una persona sea detenida, ya sea en flagrancia o en cumplimiento de una orden judicial, es indispensable que se presenten de manera inmediata a la autoridad correspondiente, que los procedimientos con los que esto se lleve a cabo estén apegados a la ley y a los derechos humanos y que se cumplan desde luego las garantías de legalidad y de debido proceso legal. Cabe señalar que, como lo establecen las directivas que hoy se publican, las autoridades de seguridad están obligadas a informar a los detenidos el motivo de su detención y los derechos que les asisten. De la misma forma, deben informar de manera inmediata al Ministerio Público y presentarlo ante esa autoridad sin tardanzas injustificadas. Y quiero destacar que estos lineamientos obligan a las fuerzas federales que hayan realizado la detención a elaborar un informe pormenorizado donde se señala, entre otras cosas, el lugar y hora de la detención, si existió o no resistencia, la autoridad a la que se entregó al o a los detenidos, y en caso de existir lesiones, señalar si fueron infligidas durante la detención, por resistencia o en qué circunstancias ocurrieron. Así, se garantiza la protección de los derechos de los presuntos responsables, reduciendo, por ejemplo, la posibilidad de que existan casos de tortura o de acusación infundada de tortura. También se reduce la posibilidad de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad por errores en el procedimiento de su detención. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, es necesario actuar en todo momento con pleno apego a la ley, como se ha venido haciendo, y estos protocolos también vienen a darle mayor certeza a las autoridades y a los ciudadanos de que tal cosa ocurra. En tercer lugar, se están publicando los protocolos para cadena de custodia
y preservación de evidencias de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. Con estos protocolos se establecen las acciones específicas y la metodología que las autoridades deben seguir para preservar la escena de un crimen y para mantener la evidencia que pueda llevar a deslindar responsabilidades y encontrar a los culpables de un hecho delictivo. La correcta investigación de los delitos es indispensable para la seguridad de los ciudadanos y es el mejor camino para terminar con la impunidad de los criminales. México está trabajando para tener policías de investigación sólidas, que cuenten con la tecnología más avanzada y con los elementos mejor capacitados para encontrar la verdad que está en las evidencias de un crimen, desde una huella de zapatos o de llantas hasta las huellas dactilares o el ADN que se pueda encontrar en un cabello, en fluidos corporales o en restos humanos. Este trabajo requiere de un manejo cuidadoso de las escenas de crimen y de las evidencias, todas las evidencias que ahí puedan encontrarse. El casquillo de una bala, el propio proyectil, los cartuchos, las huellas dactilares en los vehículos, etcétera, etcétera. Hoy, con estas directivas, los funcionarios federales encargados de la seguridad ya cuentan con lineamientos claros para operar en estas situaciones y para presentar los casos más sólidos posibles ante los jueces que propicien precisamente no la impunidad, sino un justo castigo para los delincuentes. Con la publicación de los protocolos, México da un paso fundamental en la profesionalización de las tareas de investigación policial y desde luego en la garantía y preservación de los derechos humanos. Y quiero destacar que tanto los protocolos de detención y puesta a disposición como los protocolos de cadena de custodia son aplicables también a las Fuerzas Armadas y a todos los servidores públicos del gobierno federal que realicen labores de seguridad y que encuentren precisamente las circunstancias en las que se proceda a una detención. Sea en flagrancia, insisto, es decir, cuando el sujeto detenido está cometiendo un delito, o sea en cumplimiento de órdenes judiciales y en apoyo a las autoridades ministeriales y judiciales que lo requieran. Señoras y señores, los protocolos que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación y que hoy presentamos a la ciudadanía son un paso muy importante para fortalecer la labor que las fuerzas federales realizan en auxilio a la ciudadanía en momentos tan complejos como es precisamente el detener a un presunto delincuente. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la seguridad de los ciudadanos, por la seguridad de los mexicanos, con pleno respeto a los derechos humanos, y hoy estamos dotando a nuestras fuerzas federales de mejores instrumentos para garantizar tanto los derechos de los inculpados como los derechos de las víctimas de los delitos y fortalecer la prosecución de la justicia ante los jueces. Instruyo a los servidores públicos en el Ejército Mexicano, en la Marina Armada de México, en la Policía Federal y en la Procuraduría General de la República a que demos estricto cumplimiento a las reglas que hoy se emiten y a que sigamos trabajando con valor y con determinación en defensa de los mexicanos como tan valientemente lo han hecho hasta ahora. Muchísimas gracias.